a cerrar con un Kahoot. Se me había olvidado decirles, habían estado preguntando también déjenme grabo. Habían estado preguntando de qué recursos de dónde estudiar y así. Si ven o sea, mis partes de las presentaciones, siempre hay de que unos como animaciones, es de Osmosis. De verdad, aprovechen ahorita, pueden usar de que la semana gratis que tienen, les da una semana gratis de que cuando se hace una nueva cuenta, aprovechenla de verdad, de que Lit es la razón por la que saqué 100 en ese examen, de que lo explica demasiado bien, demasiado conciso, y no son videos largos, o sea, son videos cortos, literal se pueden aventar todo embrio de que de domingo a jueves, de que con osmosis, o sea, y creo que si lo empiezan hoy terminarían de que bien vistos y haciendo las flashcards después terminarían el martes, pero les digo, es un muy buen recurso por los que están el otro día preguntando, se me olvidó contestarles en el grupo. ¿Qué cosa es un buen recurso, perdón? Osmosis, son bueno, ahorita que se carguen, yo siempre pongo son unas animaciones como dibujos, son videos, la plataforma se llama Osmosis. Y la verdad de que sí saqué 100, porque no me creen, o sea, literal de que terminé con 100 cerrado la materia por esos videos, no es broma, hasta el día de hoy me acuerdo de cosas gracias a esos videos. Este, comparten las grabaciones, sí, las compartimos las grabaciones también. Pero sí, ahorita si quieren más adelante al final del Kahoot se los puedo proyectar a la gente que les interese, les puedo mostrar el recurso porque de verdad a mí me ayudó bastante. Pero sí, eso si quieren lo hacemos al final o en un break para que los demás también puedan, ahorita no, para los que se quieran ya ir a estudiar después con el libro. Pero bueno, empezando con semana uno. Vamos a ver lo que es la fermentación. Es el proceso en el cual los gametos masculinos y femeninos se fusionan. ¿Y dónde va a ocurrir esto? Pues en la región ampular, que es la región más amplia de la tuba uterina. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es? O sea, ¿qué pasa esto? Pues vamos a tener que el viaje desde el cuello uterino hasta la trompa uterina y esto puede llegar a ser desde 30 minutos hasta llegar a tardar 6 días, porque hay varios procesos que tienen que pasar el espermatozoide para poder llegar hacia el óvulo. Pero también hay que recordar, o sea, solo 1% de los espermatozoides que van a ser depositados en la vagina van a poder llegar hasta el cuello uterino. O sea, es una cantidad muchísimo más pequeña. Pero bueno, todos procesos que tienen que pasar el espermatozoide para poder fecundar el óvulo, va a empezar con el periodo de acondicionamiento. Este es un periodo que va a ocurrir en el aparato reproductor femenino, no va a ocurrir ya en el masculino, ya produce cuando se deposita el esperma en la vagina. Este va a ser gran parte del proceso que ocurre en la tuba uterina y tiene una duración de aproximadamente 7 horas. ¿Y qué es lo que pasa aquí? El esperma se va a retirar su capuchón de glucoproteínas y hay, bueno, aquí es de que el esperma y esto es de que la pared de tubo uterino y básicamente lo que se está haciendo es de que como frotándose contra la pared de la tuba uterina para quitarse como este capuchón. ¿Y por qué necesita quitarse ese capuchón? Para poder tener la habilidad de liberar la enzima hialuronidasa que la hialuronidasa nos ayuda a romper el ácido hialurónico, como lo dice su nombre. Y este es un componente principal de la matriz extracelular que protege al óvulo. Entonces, si no se quitara su capuchón, no podría liberar estas enzimas. Entonces, cuando quiere llegar al óvulo, no tiene oye, ¿qué hago? No lo puedo romper, no lo voy a poder atravesar. Entonces se va a quedar ahí como, bueno, no, ya ese esperma ya no va a poder fecundar porque no va a poder pasar a través de la matriz. Y también otra forma que esto ayuda es que las células de la corona radiada sí permite pasar a los espermatozoides, o sea, que hayan tenido este acondicionamiento. Pero bueno, después, ¿qué va a pasar? Va a ser ya un espermatozoide que esté acondicionado
ya poder pasar a la reacción acrosómica. Y esta va a ser cuando se da la unión del espermatozoide con la zona pelúcida. Entonces aquí tenemos la corona radiada. Ya mi espermatozoide capacitado puede pasar por ahí, por varias células. La corona radiada es una capa de varias células foliculares. Entonces ya pasa libremente porque ya está capacitado. Lo que pasa es que llega a la zona pelúcida, que aquí es lo que les estaba diciendo, que tiene una matriz extracelular de glucoproteínas. Ya una vez que es capaz de quitarse la capucha y poder liberar la hialuronidasa, va a poder atravesarla. Lo que va a pasar es que se va también a anclar porque proteínas ZP3, y ya una vez que se une en la zona pelúcida también o sea, ya aquí se van a empezar también a la liberación de enzimas para la penetración de la zona pelúcida, que es la crosina, la tripsina y la hialuronidasa. Y bueno, pop quiz. ¿Los espermatozoides pueden fecundar al ovocito justo después de llegar al aparato reproductor femenino? ¿Sí o no? No necesitan quitarse el capuchón. Sí, exactamente. Quitarse el capuchón, y también necesitan de la reacción, ¿por qué aquí? De la reacción acrosómica. Pero bueno, las fases de la fecundación, esto de verdad no viene tan profundo en su examen, creo que viene más en el repro, pero como repaso, la primera fase va a ser la penetración de la corona radiada, obviamente porque es la más externa, y la segunda fase ya es la penetración de la zona pelúcida. Y lo más importante de todas estas fases es la fase 3, porque hay que recordar que aquí se da la fusión de las membranas. O sea, el espermatozoide no va a entrar con todo y su membrana plasmática, sino que la va a dejar atrás, tipo como un astronauta que se quite su traje y, y entra al óvulo para poder fecundar. Y bueno, después vamos a tener que pasar con el óvulo una vez que entra el espermatozoide al ovocito. Pues obviamente no pueden entrar varios porque eso nos podría generar, o sea, una poliespermia, y eso no es compatible con la vida porque no es compatible pues el nivel de cromosomas que tendríamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a dar una reacción cortical y de zona. Lo que son estas reacciones es básicamente que la membrana del ovocito, esta parte de aquí, se va a volver impermeable para los otros espermatozoides. Así que independientemente que se hayan quitado la capuchita, que ya puedan pasar libremente por la membrana, aunque ya estén anclados, no van a poder porque ya no se va a poder penetrar la membrana. Y esto lo hacen a través de liberación de gránulos corticales, por eso se llama reacción cortical. Se liberan gránulos corticales hacia la membrana del ovocito, y esto lo hace más impermeable, o sea, no va a dejar pasar a otros. Y también lo que va a pasar es que la zona pelúcida, ya les había dicho, es una capa de varias células, va a cambiar su estructura para evitar que otros espermatozoides se enlacen. O sea, aunque ya estén capacitados y la zona pelúcida antes les hubiera dicho pásale, cambian completamente su estructura y ahora no van a dejar pasar a nadie. Y luego también se va a dar el reinicio de la segunda división meiótica, porque si se acuerdan de repro, aquí quedó el ovocito, está en pausa en su división en la metafase 2, y lo que pasa es que llega ya el espermatozoide y nos va a dar lo que es el óvulo y el segundo cuerpo polar. Y bueno, también otra cosa que pasa es una activación metabólica del óvulo. Son eventos celulares que no profundiza el libro, no profundiza nadie, pero nada más son eventos moleculares relacionados con la embriogénesis temprana. Y bueno, ¿cuáles son los resultados de la primera fecundación? Es la recuperación del número diploide de cromosomas. Entonces, ahorita ya todas las divisiones de las que vamos a hablar de celularmente van a ser divisiones mitóticas, porque como ya no son gametos ahora, ya son células somáticas con 46 cromosomas y diploides, son divisiones mitóticas ahora las que están teniendo. También vamos a tener, ayer les decía, la determinación del sexo es desde la fecundación, pero no es hasta, alguien que se acuerde hasta qué semana empieza la diferenciación
el proceso de diferenciación morfológico del sexo. ¿En la ¿Verdad semana que- 7? Sí, en la semana 7. La semana 7 es cuando se empiezan a diferenciar ya sea masculino o femenino. Y bueno, también vamos a tener el inicio de la segmentación. ¿Y qué es la segmentación? La segmentación básicamente son divisiones mitóticas, como les decía, ya estamos hablando de células diploides, no de gametos. Y esto es como van incrementando el número de células mientras van a disminuir su tamaño. Entonces ya, entonces el pronúcleo masculino, el pronúcleo femenino se fusionan, me van a formar un cigoto, pero el cigoto es unicelular, o sea que solo tiene una célula y va a tener esta división mitótica de segmentación, o sea, se me divide en dos células, pero estas van a disminuir, o sea, de qué de tamaño. Y estas células van a tener ahora el nombre de blastómeras. Entonces ya, ahora tengo dos células o dos blastómeras, que estas se hacen 4 células o 4 blastómeras, 8 células, 16 células. Pero lo que está pasando también es lo que es un proceso de compactación, que es básicamente cuando las blastómeras o células forman uniones estrechas entre ellas para alcanzar el máximo contacto posible para que quepan todas. Y en el tercer día más o menos, vamos a tener alrededor de 16 blastómeras y este va a tener el nombre de mórula. Y van a seguir rodeada por la zona pelúcida. Luego lo que va a pasar es que se va a empezar a generar un espacio que se va a estar infiltrando el líquido que se va a llamar blastocele y las células que se queden alrededor de que cubriéndolo va a ser el trofoblasto, pero una vez, o sea, lo más importante con el blastocele es que una vez que aparece el blastocele, se va a denominar blastocisto. O sea, les pueden preguntar de que, con la aparición de que tiene de que, no sé, el blastocele y de opción les ponen cigoto, mórula, blastocito, les ven de que el blastocisto. Pero bueno, ¿cuántas células blastómeras conforman a la mórula? 16. Muy bien, Monse, 16. Y bueno, ahora la formación del blastocito, les dije, la forma es justo cuando aparece el blastocele, que ya se llama blastocito, y esta va a tener un reacomodo celular. Vamos a tener que las células de la masa interna, que es estas que se quedan aquí, van a ser el embrioblasto, que después se va a convertir en el feto. Y las células que se quedan rodeándolo alrededor van a ser las células del trofoblasto, que también le dicen la masa de células externas y va a formar la parte, o sea, epitelial externa, porque pues ya la zona pelúcida en ese momento va a desaparecer. En el libro dice que desaparece y en los videos de que el que les está diciendo dice que hatches out, o sea, que se sale de la zona pelúcida, pero solo con que sepan que al cuarto día la zona pelúcida ya no nos está rodeando el blastocisto. Y bueno, es importante también que sepan dónde está el embrioblasto, o sea, las células de la masa interna se va a denominar el polo embrionario. Entonces, una vez, o sea, las células trofoblásticas sobre el embrioblasto va a ser lo que va a ser el polo embrionario y estas células van a empezar a invadir la mucosa uterina alrededor del sexto día. Y pues aquí les tengo la imagen. De hecho, lo ven un poquito más ahorita. Aquí es del polo embrionario y es donde empieza a invadir de que el epitelio o mucosa uterina. Y ya, eso es todo de mi parte. No sé si alguien tenga alguna duda, algo que quieren que me devuelva antes de continuar. No, sí, el trofoblasto se hace a la placenta, simplemente ahorita lo estamos viendo como recubre. Después empieza a tener los otros cambios de sincitotrofoblasto y así. Simplemente esto es de que en el periodo preplacenta. No sé si va, súper. Bueno, dejo de compartirles.
Ahí te hago caso. Sí, por fin. Listo, ya te voy a dejar compartir. Va, thank you. Déjeme compartir. Mm, Bueno, ya que vimos, bueno, ya que Sophie nos explicó cómo pues, se iba formando lo que era el blastocisto, ahora vamos a ver cómo se implanta en el útero, ¿va? Entonces, pues para ver cómo se implanta, tenemos que ver cómo está conformado el útero para de esa manera como que sea más fácil como que de asociar las cosas. Entonces, pues vean, si ya llevaron repro, creo que lo están llevando al mismo tiempo, este, pues ya vieron que el útero tiene distintas capas. Tiene el endometrio, que pues es la capa que se desprende cada mes o donde se implanta el blastocisto. Tiene el miometrio, que es la capa muscular que se contrae, ya sea cuando vaya a haber un parto para pues expulsar al bebé o cuando vaya a haber la menstruación para expulsar pues la capa de endometrio. Y vamos a tener el perimetrio. El perimetrio pues va a ser la capa que va a recubrir el útero, ¿ok? En el endometrio, que es la capa que se desprende cada mes, se va a dividir en dos, en funcional y en basal. La capa funcional es la capa que se desprende mes con mes en caso de que no haya fecundación. Entonces recuerden, o sea que cuando una mujer empieza la menarquia, que es la primera menstruación, hasta lo que es la menopausia, pues van a estar pasando constantemente estos ciclos, o sea que es alrededor de 28 días, en los cuales va a estar experimentando cambios a nivel macroscópico, ¿ok? Y estos cambios pues se van a dar en el endometrio, que es la capa que se desprende. Y pues están muy a la par con el crecimiento de los folículos, que pues después se desprende el ovocito y pues como ya vimos se va a transformar en blastocisto cuando se fecunda. Ahora sí, vean, para que se pueda dar lo que es la implantación, pues el endometrio tiene que estar preparado, tiene que tener pues suficiente tejido para que en el caso de que haya implantación, el embrión pueda crecer. Entonces, mes con mes, este tejido va a estar creciendo y si no se hay fecundación, se va a estar cayendo, que es la fase de menstruación. Normalmente se conoce que la menstruación es la última fase, pero realmente es la primera. Cuando es la menstruación es en el día primero y de ahí empieza a contarse el ciclo, ¿ok? Entonces, vean, la fase menstrual, pues se cae la capa funcional del endometrio. Y después la fase proliferativa es cuando vuelve a crecer, que está muy a la par con lo que es el crecimiento de los folículos ováricos. Está influenciada por el estrógeno. Y después, cuando es alrededor de la fase secretora, cuando el cuerpo lúteo, bueno, acuérdense que cuando está creciendo en el folículo, creo que acá está, cuando está creciendo aquí el folículo y después pues expulsa lo que es el ovocito, en el día 14, que es la fase lútea que se expulsa, pues en esa fase va a estar de que el tejido ya preparado. Entonces, cuando nos queda el cuerpo lúteo, que es el que secreta progesterona, la progesterona va a mantener vivo al tejido, por eso se llama fase secretora, porque la progesterona lo mantiene vivo para que no se caiga. Entonces, si hay fecundación, pues se puede implantar y si no, se pasa a la fase isquémica en los cuales las arteriolas que le proveen como que el oxígeno necesario, pues se cierran y el tejido se cae, ¿ok? Por eso se llama fase isquémica y comienza la menstruación. Lo curioso es que cuando está lo que es el crecimiento en la fase proliferativa, nosotros vamos a tener estas arteriolas que pues nos dan oxígeno. Creo que acá está más grande. No, no sé. Y vamos a tener estas glándulas endometriales. Estas glándulas endometriales se nos van a llenar de glucógeno, que es lo que va a hacer que el tejido endometrial crezca mucho, porque ese glucógeno nos va a proporcionar los nutrientes para que el bebé pues crezca bien, ¿ok? Entonces, aquí está. The menstrual cycle Vean, se cae todo el tejido endometrial, begins with menstruation. pero pues después vuelve a crecer para prepararse otro mes, ¿ok? The uterine lining becomes thick. Y así pasa. Ahora sí, ya cuando tenemos, pues imaginemos que estamos en la fase en la que pues es la fase progestacional o proliferativa,
Cuando llegue el blastocito va a tener 3 fases para poder implantarse: aposición, adhesión e invasión. O sea, en la fase proliferativa se vuelve a formar la capa funcional. Sí, haz de cuenta que se cae la menstruación y en la fase proliferativa el tejido vuelve a crecer por medio del estrógeno. Entonces, pues ya cuando si hay una fecundación, eso va a determinar que se caiga o que vuelva a crecer. Pero de que mes con mes, el estrógeno va a estar impulsando a que el tejido vuelva a crecer, ¿ok? Ay, de nada, Fer. ¿Alguna otra duda? Yo sé que eso está complejo porque se tiene que asociar con repro, ¿ok? Porque eso es lo que pasa en el útero, pero en lo que son los ovarios está pasando la otra fase. Pero de que se complementa. Entonces, cuando llega, pues va a haber 3 pasos. Aposición, ¿el estrógeno se mantiene en todo el embarazo? No. El estrógeno lo secreta el cuerpo lúteo. Ay, ¿saben que les compartí la de semana 1? Me lo estudié. Listo. Vean, el estrógeno se va a secretar solo cuando se forma el cuerpo lúteo. Recuerden que el cuerpo lúteo es el que nos secreta la progesterona. Entonces solo se va a mantener desde la fase secretora hasta que empiece la fase isquémica, ¿ok? Pero entonces, ahorita van a ver, pero cuando está el blastocisto pues tiene el trofoblasto. Y cuando empieza a invadir el endometrio, va a secretar la hormona coriónica humana. Esa es la hormona que detecta en las pruebas de embarazo, pero a su vez mantiene vivo el cuerpo lúteo. Entonces es como que una manera en que los dos se retroalimentan, porque hagan de cuenta que mientras el sincitio trofoblasto secrete la hormona coriónica, va a mantener vivo el cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo va a estar secretando progesterona que nos mantiene vivo el tejido, ¿ok? Entonces es como una retroalimentación entre los dos. No sé si sí de que se entendió. Dani Ayala. Bueno, vamos a continuar. Entonces, va. ¿Qué secretaba la hormónica? Ahora te lo vamos a ver. Él lo va a secretar el sincicidio trofoblasto, pero ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, ven, pues ya vimos esta parte y ahora sí. Entonces, cuando llegue el blastocisto, acuérdense que es trofoblasto, lo de afuera, y luego tenemos el embrioblasto. Del trofoblasto va a salir el sincitio trofoblasto que va a penetrar el estromo uterino, pero para esto va a llegar a ser la posición, que es colocarse al lado de pues el tejido endometrial. Después va a ser la adhesión, que va a ser literalmente adherirse al tejido por medio de moléculas como selectinas que se adhieren. Y luego vamos a tener la invasión, que del trofoblasto, como sale el sincitio trofoblasto, empieza a invadir todo el estroma, ¿ok? Entonces, vean, aquí es donde vamos a ver lo de la hormona. Acuérdense, por fuera es sincitio trofoblasto, es el que va a invadir todo el tejido. Se puso en dos. Aquí. Aquí les puse esta imagen. Ahí se va a escalar un poco. En la cual pueden ver que el trofoblasto se va a dividir en sitio trofoblasto, que es todo lo que lo recubre, que es uniforme, y sincitio trofoblasto que empieza a invadir. El sincitio trofoblasto nos va a secretar la hormona gonadotropina coriónica humana, que es la hormona que detecta en las pruebas de embarazo, pues para saber que hay un embrión creciendo y que a su vez mantiene vivo el cuerpo lúteo para que siga secretando progesterona y que el tejido no se caiga y que haya los nutrientes necesarios para el embrión, ¿ok? Por dentro, el embrioblasto se va a dividir en epiblasto y en hipoblasto. El epiblasto es donde va a crecer el embrión y le va a aparecer otra capa de células que van a formar la cavidad amniótica. Del hipoblasto, ahorita lo vamos a ver, pero va a salir una membrana exocelómica que nos va a formar el saco vitelino, ¿ok? Y recuerden que las glándulas uterinas son las que segregan glucógeno y moco para mantener vivo pues, al embrión. Ahora sí, vean, pues aquí está otra imagen como que más cerquita de que cómo se empiezan a dividir estas células. Y entonces es aquí donde va a empezar a invadir.
el sincitio trofoblasto. El sincitio trofoblasto va a empezar a invadir todo el estroma y alrededor del día 9 se va a llamar periodo lacunar. ¿Por qué? Porque ya cuando quede dentro del estroma uterino se va a formar un coágulo de fibrina. Por eso cuando a veces las personas que están embarazadas sufren una pequeña como que pérdida de sangre en los días que precisamente es la menstruación, entonces se confunde con la menstruación, pero muchas veces es que es la sangre que es por el tejido, por el coágulo de fibrina y pues que realmente sí están embarazadas, ¿ok? Entonces, vean, creo que falta una imagen, pero... Entonces, vean, va a empezar a invadir el sincitio trofoblasto hasta llegar a lo que son las arteriolas de la mamá y van a formar las periodo de lagunas, porque se van a formar estos como que espacios para que llegue la sangre y empiece a nutrir al embrión, ¿ok? Y entonces luego vamos a tener el hipoblasto. Del hipoblasto va a salir la membrana exocelómica de Hauser para formarnos el saco vitelino, que durante un periodo de tiempo nos va a dar como que los nutrientes para que el embrión empiece a crecer, ¿ok? Y pues bueno, aquí se va a llamar la cavidad exocelómica o saco vitelino primario. Y recuerden, la pregunta de examen es ¿dónde están las lagunas trofoblásticas? En el sincitio trofoblasto, ¿ok? Ahora sí. Vean. Después, recuerden que tenemos aquí el saco vitelino. Y acá están las lagunas y se forma una red de intercomunicación. ¿Por qué? Porque como el citotrofoblasto penetra los vasos sanguíneos de la madre, se hacen las lagunas y se forma la circulación uteroplacentaria. Pero después pasa algo curioso, porque empieza a salir otra capa en medio de el citotrofoblasto y que rodea a la cavidad amniótica y al saco vitelino. Esta membrana que empieza a salir, que es de mesodermo extraembrionario, le van a empezar a salir huecos. ¿Por qué? Porque ocupamos que se forme otra cavidad. Y ahorita van a ver. Se va a formar otra cavidad mucho más grande, excepto que aquí no se va a separar, porque aquí se va a formar el pendículo de fijación, que es el que nos va a dar el cordón umbilical, ¿ok? Entonces, vean, el mesodermo extraembrionario empieza a rodear la que es la cavidad amniótica, el saco vitelino y el citotrofoblasto. El saco vitelino se va a hacer mucho más pequeño y las células que van a migrar de él pues, se van a poner en el otro polo del embrión y se va a llamar quiste exocelómico. La verdad, esto no tiene relevancia, pero lo importante es que vean que se hizo más pequeño. Ahorita vamos a ver por qué. Después, acuérdense que vamos a tener ahora sí la membrana del mesodermo extraembrionario. Vamos a tener el citotrofoblasto y luego vamos a tener al sincitiotrofoblasto. Todo esto nos van a formar vellosidades. El sincitiotrofoblasto, que ya empezó pues a penetrar, junto con lo que es el citotrofoblasto, pues nos van a dar las vellosidades primarias. Entonces, como ya está el citotrofoblasto, el sincitiotrofoblasto, pues ahora dice la membrana del mesodermo, pues yo también me voy a unir. Entonces ahora lo que es, les voy a hacer una notación. Entonces ahora lo que es el sincitio, el cito y la membrana del mesodermo nos van a formar las vellosidades secundarias. Pero como todo esto, la finalidad es llegar a la sangre materna y que penetre los sinusoides maternos, pues nos van a formar las vellosidades terciarias. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de formarnos la placenta, ¿ok? Porque el saco vitelino realmente no es la placenta, sino que es algo que nos va a proporcionar nutrientes en un momento dado. Pero después, si se fijan, aquí va a estar el cordón umbilical. Y todo esto de la orilla nos va a dar la placenta, ¿ok? Entonces, todas estas capas unidas se les va a llamar momentáneamente placa coriónica y pues el saco vitelino secundario pues va a permanecer un momento hasta pues después que va a desaparecer, ¿ok? Entonces, ven, así se vería después. Pues imaginen de que ya no va a tener el saco vitelino, sino que el bebé pues va a crecer. Eso tienen que ser muy imaginativos. Está muy difícil a veces imaginarlo, pero después las capas que se unen y que nos forman vellosidades nos van a estar formando realmente la placenta, ¿ok? Entonces, no sé si tienen alguna duda de eso.
Bueno, vamos a continuar. Entonces, vean, ahora son preguntas de examen. El pendículo de fijación, ¿a qué nos da origen? El cordón umbilical. Ajá, exacto, Fer, nos da origen al cordón umbilical. Va a haber dos mesodermos, el somático y el esplácnico, ¿ok? Esto pues ya, de que lo dice aquí, entonces ya no se les puedo preguntar, como que no se tapó bien. Pero pues, de somático y esplácnico, acuérdense que esto es pregunta de examen, el somático nos va a recubrir todo lo exterior y el esplácnico nos va a recubrir todo lo que es el amnios y el saco vitelino, ¿ok? Y después, recubre citotrofoblasto y cubre al amnios. Aquí acuérdense, ¿qué es lo que nos recubre al citotrofoblasto y al amnios exteriormente? ¿Cómo se llamaba esta capa? ¿Trofoblasto? No, el trofoblasto es acuérdate, es citotrofoblasto y sin citotrofoblasto es trofoblasto. Después, entre el citotrofoblasto y el amnios nos va a aparecer el mesodermo extraembrionario, ¿ok? Y después esto nos va a formar otra cavidad que va a ser la cavidad coriónica. Entonces es el mesodermo esplagnopleurótico el que nos va a rodear el amnios y ya después el que está por la orilla va a ser el mesodermo somático. Y bueno, aquí está otro resumen de lo que acabamos de ver. Acuérdense que el trofoblasto se va a diferenciar en dos capas, citotrofoblasto y sin citotrofoblasto, y el embrioblasto nos va a dar origen a lo que es epiblasto e hipoblasto, y el mesodermo extraembrionario se va a dividir en lo que es la capa somatopleúrica y la capa esplagnopleurótica, ¿ok? Y las dos cavidades nos van a formar la cavidad amniótica y nos va a formar la cavidad del saco vitelino, ¿ok? Y pues esto es todo de la segunda semana de implantación. A ver, no es como te les tengo que cubrir. Mm, el esplácnico nos va a cubrir. Ah, el esplácnico nos va a cubrir el amnios. Vean, este es esplácnico y este es somatopleúrico, ¿ok? Ese es el somático. En algunos libros dicen que el somático nos cubre también al amnios porque pues no se divide aquí en lo que es el pendículo de fijación, ¿ok? Pero pues ya depende más bien que se fijen en cómo lo presenta su profe. Yo cuando lo vi como que el esplénico era lo que nos cubría las dos cavidades y lo que era el somático era lo que nos cubría el citotrofoblasto, ¿ok? Y pues acuérdense, aquí está el pendículo de fijación que nos va a dar el cordón umbilical. De nada, ¿tienen alguna otra duda? Los días. Sí, nada más el de lagunas. Acuérdense que el de lagunas es el del día 9, si ese se los van a preguntar. En el día 9, la verdad casi no lo preguntan los días. Eh, y el 13 es el del saco vitelino y la placa coriónica. Esos dos días sí vienen en el examen. Cuando yo estaba, sí me salieron. Pero solo son las primeras 2 semanas. Ya después les van a preguntar más de qué capa viene de qué capa. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con lo que es semana 2, ¿ok? Si quieren, nos cambiamos, o sea, cerramos que le queda un minuto y entramos otra vez al mismo link para que no se corte.
Ok, hello a todos. Vamos a empezar con semana 2, ¿ok? El primer tema es el de gastrulación. Ok, bueno, primero vamos a empezar hablando sobre el establecimiento de los ejes corporales. Tenemos el eje antero-posterior o cráneo-caudal, dorso-ventral e izquierda-derecha. Y esto ocurre en fases tempranas de la embriogénesis. ¿Qué tan temprano? En cuanto se implanta el embrio, ahí ya se empiezan a establecer. En cuanto hay una diferenciación de hipoblasto y epiblasto, eso ya nos permite una diferenciación de eje dorso-ventral, que es lo que yo les estoy diciendo. Y el ejemplo que siempre pongo es, imagínense que yo soy acá el embrio y acá atrás está mi puerta, es la pared uterina. Entonces, en cuanto yo me estoy así implantando, ahí ya se estableció un eje. Siempre, siempre, siempre se va a implantar espalda adentro, si lo quiere ver de esa manera, o dorso hacia adentro. Entonces ahí ya tenemos ese uno. Ahora dos. Unas células del hipoblasto de los extremos, aquí pueden ver, se van a especializar y van a formar algo que se llama endodermo visceral anterior o EVA. Estas celulitas se van a encargar de generar o bueno, establecer el eje antero-posterior. ¿Por qué? Porque, como les dije, se ponen en un extremo. ¿Por qué? Porque esta va a ser la región cefálica. O sea, en palabras coloquiales, en donde esté Eva va a estar la cabeza. Y entonces así ya tenemos espalda, abdomen, cabeza, pies. O dorso ventral, antero-posterior, cráneo caudal. Todo eso para decir que básicamente se va a poner así, se va a implantar de esta manera, ¿ok? Aquí ya se implantó primero hacia el eje dorsal, aquí imagínense que está el útero, la pared del útero más bien, y aquí está el EVA, entonces aquí se va a formar la cabecita. ¿Dudas de eso antes de pasar ya de que hagas gastrulación? Ok, entonces, en sí, ¿qué es la gastrulación? Es cuando pasamos de un disco bilaminar a un disco trilaminar y no tiene pierde de que se vuelve un disco trilaminar en la tercera semana. Ya, easy peasy, lemon squeezy. ¿Y de qué va a estar compuesto este disco trilaminar? De las tres capas germinativas que ahorita ustedes ya conocen súper bien: ectodermo, mesodermo y endodermo. Esta de aquí es una pregunta que a mí y varias personitas sí les han preguntado en el examen. Entonces, ¿cuándo da inicio la gastrulación? Cuando aparece la línea primitiva, por eso está en blanco. Ahora, aquí tenemos nuestro disco bilaminar, ¿ok? Unas células, quiero que se enfoquen ahorita en el epiblasto nada más, se van a engrosar y van a formar esta línea. Esta línea es esta misma de aquí, ¿ok? Esa es la línea primitiva. En cuanto se forma, ya sabemos que la gastrulación ya está empezando. Lo mismo va a pasar en el extremo de esa línea, que se va a formar aquí, esta bolita. Esta bolita es el nodo primitivo, nodo o nódulo, es lo mismo. Ahora, aquí nada más quiero que vayan ubicando que aquí está la placa precordal. La verdad es que la membrana orofaringea o bucofaringea está más arribita de esa placa. Aquí la ponen igual, pero está un poquito más arriba. Y acá abajo tenemos la placa cloacal y la membrana cloacal. Ahorita vamos a hablar más de eso. Pero bueno, aquí ya tenemos línea y nódulo, ¿ok? Entonces, esa no es. No. Ahí está. Cuando ya se empiezan a engrosar estas celulitas, van a comenzar a liberar un factor de crecimiento, que es este, el FGF8. Fíjense bien que es 8. La verdad, no recuerdo si lo preguntaban, pero por si acaso estoy segura de que les pondrían de que 3, 4, 5 y 8. Agárrense el 8. ¿Y esta de qué nos sirve? Esta va a inhibir a la E-caderina. ¿Qué es esta? Si pueden ver aquí y aquí, estas son células pues del epiblasto, ¿no? Son azules. Y estas es las que yo siempre les digo que son besties, están así bien uniditas, bien pegaditas unas a la otra. ¿Qué es lo que las mantiene unidas? Esta caderina, esta proteína. Lo que va a hacer este factor
es que se va a unir a las células, a su receptor, que es este rojito, y va a hacer que se inhiba la producción de la E-caderina. Entonces, si no tenemos E-caderina, pues estas ya no son besties, ya no van a estar juntitas y se van a comenzar a separar. Cuando se empiezan a separar es que aquí vemos que se causa un vacío. Cuando tenemos este vacío, como las células ya andan ahí bien liberadas y se pueden mover a donde quieran, se van a comenzar a infiltrar o invaginar por este vacío. Se van a comenzar a meter. Ahora, ojo, las primeras células que migran van a formar la placa precordal. Recuerden la imagen pasada, aquí está también. Y esta se va a colocar, aquí se puede ver, entre la notocorda y la membrana bucofaringea u orofaringea, que es aquí esta. Este sándwich de ectodermo y endodermo, esa es la membrana orofaringea, porque recuerden, esa va a ser la boca, y aquí tenemos ectodermo, y si metes el dedo tienes endodermo, es ese sándwich, por eso se ve así. Ahora, una vez que ya se están metiendo las células, ¿ok? Aquí se están metiendo por acá y se van a comenzar a infiltrar en donde tenemos nuestro hipoblasto y van a comenzar a empujar a todas esas células del hipoblasto y les van a decir de que, hazte para allá, hazte para allá. El ejemplo que puse la vez pasada es como el metro, pero el metro de Ciudad de México, el metro de Monterrey no. Ese ejemplo no cae aquí. Si alguna vez se han metido al metro de la Ciudad de México, saben, en especial en horas pico, lo pesado que está. Pero de alguna manera, cuando hay una parada, la gente se empieza a meter y todos se hacen así bolas, y si ya estaban bolas, se hacen aún más bolas, más que sardinas. Y la gente cabe. Entonces, es eso mismo. Están pasando las células del epiblasto y se están metiendo entre las células del hipoblasto hasta que las van a reemplazar completamente y estas ya van a ser puras células del epiblasto. Cuando ya se reemplazó completamente esta capa, le vamos a cambiar el nombre a endodermo. Y ya así se formó nuestro bello endodermo. Ahora, las células del epiblasto dicen, no, pues chido, pero de todas formas estas quieren más. ¿Qué sucede con el EVA? El EVA no le va a pasar nada. Lo que pasa aquí es que las empiezan a empujar, mas no las quitan completamente. Las empiezan a empujar para hacerse espacio y recubrir todo, pero la información genética, por ejemplo, del EVA, ahí se queda establecido porque ahí es donde se va a formar la cabeza. Y esa se tiene que quedar ahí. De nada. ¿Qué? Bueno, sí. Entonces se siguen infiltrando las células del epiblasto, pero esta vez se van a poner entre lo que ahora es nuestro endodermo y todo el epiblasto. Aquí va a ser la mermelada del pastel. Todas estas células que empiecen a expandirse entre estas dos capas van a formar el mesodermo. Entonces ya aquí tenemos endodermo y mesodermo. En esta imagen se ve más chido, de que aquí se meten y van cubriendo todo hasta que ya se cubre completamente y se forma el mesodermo. ¿Quién quita la E-caderina? O sea, a ver, denme dos. La E-caderina va a ser, su formación más bien va a ser inhibida por este mero. Este lo secretaron las mismas células que están formando aquí, la línea primitiva, la secretan porque están todos así súper uniditas, ¿no? Entonces, una va a secretarlo para que le afecte a la del lado. La que está aquí al lado lo va a secretar para que le afecte al de al lado. La que está aquí para el de al lado. Y así, o sea, como que es una cadenita. Entonces, secretan esto, se van uniendo y genéticamente de que este es el núcleo, se va a inhibir su formación. Entonces, pues ahí es como que de nada. O sea, las células del epiblasto forman endodermo y mesodermo, es correcto. Y las células del epiblasto aquí son las amazing, las que hacen básicamente todo. Estas son las que se van a convertir en endodermo y mesodermo, yes. Ahora, una vez que ya tenemos mesodermo, recordemos nada más, porque ahorita lo vamos a ver más con Sophie, se va a diferenciar en mesodermo paraxial, intermedio y lateral. Ustedes ahorita ya saben, ya ubican qué va a ser cada cosa, pero a grandes rasgos, el mesodermo paraxial se va a encargar de hacer somitas, mesodermo intermedio lo vimos ayer, riñones y gónadas, y mesodermo lateral es plácnico, que si recuerden va a ser el heart y el somático, ¿ok? Ahora, ¿qué onda con el ectodermo? Ya tenemos endodermo y mesodermo. Las células que se quedaron ahí arribita del epiblasto, así se van a quedar y ya nada más le vamos a poner el nombre de ectodermo, porque siempre les digo, no queda bien de que endodermo, mesodermo, epiblasto. Entonces, pues no.
endodermo de la capa más interna, mesodermo del medio y ectodermo de la capa más superficial. Entonces ya ahí ya tenemos nuestras 3 capas germinativas. Esta quote, la gastrulación es el evento más importante de tu vida porque de ahí es donde se va a formar todo. Entonces si no se da correctamente puede haber varios problemas. Y aquí a grandes rasgos también recordemos ectodermo va a formar piel, mesodermo músculo, endodermo vísceras y mucosa. Claro, eso es a súper grandes rasgos, ustedes ya saben, pero sirve para ir ubicando. Ahora nos faltó nada más un eje corporal, que era el derecha e izquierda, pero este tiene que ver mucho con el nódulo primitivo. Entonces, ahora que ya saben lo que es el nodo, en el nodo se va a expresar, recuerden, son igual una acumulación de células. Entonces, en estas células se expresa un gen que se llama gen nodal, como el cantante Indeed. Y ahora, cuando se expresa este gen, se activa este factor dentro de ese gen, que es el factor lefty. Lefty, pues de izquierda. Cuando se empieza a expresar este factor, si recuerdan, estas células tienen cilios y los cilios son como los pelitos de las células. Lo que va a hacer este factor es le va a decir a los cilios, hey, necesito que empiecen a girar hacia la izquierda, porque necesito que empiecen a entender que hay una izquierda y hay una derecha. Entonces se expresa este factor y los cilios empiezan a moverse así, como que a echar todo así, como un reguilete. Y ese movimiento de los cilios nada más, ya le está diciendo a todo el embrio de que, oye, va a haber derecha, va a haber izquierda, y ciertos órganos tienen que ir hacia la derecha y ciertos hacia la izquierda. Entonces, de esa manera es como ya se formó el eje derecha-izquierda. Si estos cilios no se mueven hacia la izquierda y deciden irse hacia la derecha, eso ya es una ciliopatía. Y el más común es el síndrome de Cartagena, en donde todo lo que generalmente deberías tener a la derecha se formó hacia la izquierda. O sea, todo está volteado. Es esto mero. ¿Dudas de gastrulación o de este eje? O sea, es principalmente nada más como para ver, o sea, la expresión de ese gen para ver el eje, o sea, izquierdo. Ajá, justo. Ese es su rol, ese es su papel aquí. Gracias. De nada. Ok, entonces vámonos a la notocorda, que yo les dije de la placa precordal que se iba a formar pues entre la notocorda, ¿no? ¿Qué es esto? El libro les va a decir células prenotocordales, pero la verdad es que esas células prenotocordales son igual células del epiblasto, porque recuerden que en gastrulación el epiblasto es God, el epiblasto hace todo. Entonces, estas se van a imaginar igual por el vacío, pero únicamente por el nodo. Recuerden que todas las demás estaban yendo por todas partes, por donde pudieran, por donde les quedara cerca. Aquí solo se imaginan por el nodo. Y estas aquí van a ver, esto es, si agarran esto y lo voltean así, ¿ok? Y le cortan. Se están metiendo por el nodo y se van hacia donde se formó la placa precordal. Aquí es donde se va a empezar a formar este tubito. El tubito ya es la notocorda. Y esta notocorda, junto con la placa precordal, le van a decir a este ectodermo de que, hey, vete preparando, que tú y yo vamos a ayudar a que se forme el sistema nervioso central. Y si recuerdan, es más o menos todo lo que van a ver ahorita con la formación del tubo neural y todo eso. De eso se encarga la notocorda. Aquí, la placa precordal causa la inducción de la membrana orofaringea. Esto es lo que ya les quería decir de el sándwich que aquí se ve. Una vez que ya se forma la placa precordal, esto va a permitir que se empiece a formar la membrana orofaringea, justo aquí, que de verdad es una membranita, es una cosita de nada, que eventualmente se va a romper y va a formar nuestra boca. Ahora, mientras la notocorda se está expandiendo, esto, ya saben, esto es lo que me causa conflicto, pero bueno, ahorita lo vemos. Se va a formar un canal, que lo vamos a llamar canal neuroentérico, con la cavidad amniótica y el saco vitelino temporalmente. O sea, esto es lo que los va a permitir que se unan estas dos cavidades, la cavidad amniótica y el saco vitelino. Aquí tenemos la notocorda, ¿ok? Esta se empieza a fragmentar y va a permitir la unión de estas dos cavidades. Aquí se ve mejor. Notocorda se comienza a fragmentar y se permite la comunicación entre estas dos cavidades. El paso es el conducto neuroentérico. Neuro
piensen que aquí arribita está el ectodermo y como les dije, este va a ayudar a que se forme el sistema nervioso central, entonces neuro. Y aquí abajo tenemos el endodermo. Y si recuerdan todo lo que vieron ayer de gastro, ya. Dice que hay una placa prenotocordal. ¿Es la misma que la precordal? Sí, generalmente se refieren a esa de la misma manera. Ay. De nada. Ok, ahora, ¿qué funciones va a tener esta notocorda en el futuro? Bueno, primero que nada, antes de más allá en el futuro, nos permite definir el eje longitudinal del embrión, porque yo les dije, esta se va a expandir siempre hacia la placa precordal, no se va a ir para atrás. Entonces, si estamos viendo que ya tenemos ahí la formación de la notocorda, porque obviamente estas imágenes son súper gráficas, ¿no? O sea, si tú lo fueras a ver, ya de que en el microscopio no lo vas a ver así de definido. Entonces, la notocorda nos permite ubicar más o menos dónde está qué. Ahora, es necesaria para enviar señales celulares para el desarrollo de las estructuras musculoesqueléticas axiales y el sistema nervioso central, que es lo que les acabo de decir, junto con la placa precordal para avisarle al ectodermo. Y ahora aquí, bellezas, contribuye a la formación de los discos intervertebrales, específicamente el núcleo pulposo. O sea, yo estoy 100% segura de que se los van a preguntar, ¿ok? Lo han preguntado en cada examen desde que yo llevé embrio. Y yo soy 2 generaciones arriba de ustedes. Entonces, tengan por seguro que ustedes también se las van a poner. Y la van a sacar muy bien porque esta ya saben que yo la saqué mal. Y no quiero que a ustedes les pase eso. Entonces, make me proud. Piensen en mí. Piensen en mis traumas. Ustedes pueden. Bueno, aquí esto no me voy a detener porque lo acaban de ver, pero es lo de las vellosidades y cómo se formó la placa coriónica. El verdadero imperio romano de Gaby, es que sí, Sofía, esas cosas no se olvidan, esas cosas te dejan marcada. Yo sé. Te juro que me acuerdo perfectamente de ese error porque saliendo me fui a buscarlo en el libro. O sea, yo dije que sí me la sabía y yo lo estudié y me equivoqué. ¿Cuál es tu trauma? Ahorita te explico mi trauma, chica. Entonces la notocorda es el núcleo pulposo. Sí. Va, regresemos ahí. No quiero que la saquen mal. Regresemos. Ok. La notocorda en el adulto se va a ver así, ¿ok? Este núcleo pulposo que se va a encontrar entre cada disco intervertebral, esto es lo que quedó de la notocorda. Una vez que ya se terminaron de formar bien bellos, aquí, el núcleo pulposo es el remanente de la notocorda en el adulto. Ese es mi trauma, chica. Mi trauma es que yo lo estudié y en el examen lo preguntaron, pero en el examen les gusta obviamente de nada confundirte. Entonces te dicen como de que qué parte del disco intervertebral, bueno, en cuál parte se va a ver de que el remanente de la notocorda en el adulto, ¿no? Entonces obviamente te ponen de que, no sé, placa basal, anillo fibroso y núcleo pulposo. Yo no sé qué puse, pero les sé decir que núcleo pulposo no fue. Entonces, ya saben, de nada. Ok, ahora, membrana cloacal y alantoides. Esto igual lo vieron ayer, pero lo que quiero que recuerden es que la membrana cloacal, pues es similar a la membrana faríngea, solo que esta no va a ser la boca, va a ser el ano. Aquí pueden ver, aquí tenemos la membrana orofaringea. ¿Cómo sé que es la membrana orofaringea? Porque aquí tenemos la línea primitiva, el nodo primitivo, solo que y esta es nuestra notocorda, que siempre se expande hacia la placa precordal, que va a estar por acá. Este sándwich de ectodermo y endodermo, pues es la membrana orofaringea. Y si se fijan acá, tenemos lo mismo, otro sándwich de ectodermo y endodermo, y esa es nuestra membrana cloacal. Esta es la que se va a formar, va a formar el ano en la posterioridad, ¿verdad? Cuando se establece esta membranita, aquí en la pared posterior del saco va a salir este divertículo y este divertículo es el alantoides. Hasta ahorita eso es todo lo que tienen que saber del alantoides. Y aquí hay que fun facts. Este sirve como producto de excreción del sistema renal, como reservorio para esos productos, y en el humano persiste en estado rudimentario. Lo que quiero que sepan es que sale del saco vitelino de su porción posterior y miren hacia dónde se está expandiendo o hacia dónde se está creciendo. Hacia el interior
del pedículo de fijación. Este es nuestro pedículo de fijación. ¿Alguien que me quiera decir lo que es el pedículo de fijación? El cordón umbilical. ¿Cómo? El cordón umbilical. Correcto. Eso es pregunta de examen también. Y ahora, un pequeño resumen. La gastrulación es el proceso en el que vamos a ir de un disco bilaminar a un disco trilaminar en la tercera semana. La verdad, no creo que les pregunten de la semana, pero por si acaso ya saben, trilaminar, tercera semana. ¿Cuándo da inicio? En cuanto aparece la línea primitiva, pregunta de examen. Se va a formar en la región craneal de esta línea el nodo o nódulo primitivo. Y recuerden que va a pasar lo del vacío. Y las vestis ya no son vestis. Entonces las células se empiezan a infiltrar y empiezan a reemplazar el metro. Y entonces ya ahí con eso se va a formar el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Las primeras células que migran por esta línea van a formar la placa, mientras que las células que únicamente viajan por el nodo forman la notocorda. Recuerden esa diferencia. Y ahora, una vez que se forma la notocorda, esta va a ayudar en el proceso de neurulación y en el futuro la notocorda va a ser el núcleo pulposo, ¿ok? Empieza en el lado cefálico o caudal, la línea primitiva. Empieza, me estás preguntando, ¿verdad? Mira, es que aquí empieza en medio. La verdad es que esta imagen está como que dividida, ¿sabes? Para que tú la veas. Pero se expande hacia la dirección cefálica. ¿Dónde va a estar la placa? La placa precordal está está enfrente del nódulo primitivo. Aquí, esta cosita, esta es nuestra placa. Casi al extremo, solo que no llega al mero extremo porque aquí adelantito está la membrana orofaringea. Ok, mira, aquí puedes ver este sándwich de ectodermo y endodermo. Esta es la membrana y atrásito de la membrana está la placa. ¿Yes? De nada. Y eso es todo de gastrulación que tienen que saber. ¿Dudas de lo que sea? Ok, perfecto. Entonces dejo de compartir eso. A ver, déjame empezar a compartir. Y bueno, ya empezando con... Ay, esperen, se está cargando apenas. Bueno, ya empezando con el plegamiento cefalocaudal lateral, porque obviamente nosotros no somos un disco. Entonces, cómo de un disco pasamos a hacer la formación del feto o de camarón, que algunos le dicen? Pues por un plegamiento cefalocaudal y un plegamiento lateral. Esos plegamientos ocurren todo al mismo tiempo, entonces primero vamos a verlo de lado, o sea, vas a tener un corte sagital aquí. ¿Y qué va a pasar? Lo que va a pasar, vamos a ver primero el plegamiento cefalocaudal. En el plegamiento cefalocaudal es que gracias a la elongación del tubo neural, o sea, que empieza a crecer y empieza a hacerse más largo, el embrión pues empieza a doblarse sobre sí mismo, entonces va a tener esta como posición fetal del lado, o sea, lo estamos viendo ahorita en un corte axial, y entonces empieza a crecer y a hacerse en posición fetal. Eso es todo. Y ahora, en el plegamiento lateral, ahora, en un corte axial, o sea, aquí en el intestino me parto a la mitad, ¿qué va a pasar? Vamos a tener lo que van a ser los dos pliegues de la pared lateral, que son estos dos de aquí, se van a ir desplazando hacia la región ventral, o sea, hacia enfrente. ¿Por qué? Porque ustedes ya vieron, ay, me volví para atrás. Ustedes ya vieron que el endodermo nos ayuda para la formación del todo el tubo gástrico. Y pues todos mis intestinos no los quiero tener afuera, los quiero tener adentro. Entonces los pliegues de la pared lateral los empiezan a abrazar, o sea, empieza a abrazar todo mi tubo gástrico de endodermo y lo lleva hacia adentro.
y todos empiezan y se empieza a unir, todo se empieza a fusionar, excepto en la región umbilical, donde está el pedículo de fijación y saco vitelino, porque alguien me puede decir qué forma el pedículo de fijación o no, qué me formará después. El cordón. El cordón. El cordón umbilical, muy bien. La imagen de abajo es un corte axial, o sea, de que tú te están partiendo de que así, o sea, de que tu abdomen te lo parten a la mitad, de que como si estuvieras acostado. Y sí, los dos son este es axial y este es aquital, o sea, de que me parto a la mitad y el otro me parto en transversal. De nada. Y pues bueno, ya otra cosa que es muy importante es que una vez aquí habíamos visto que arriba, o sea, arriba del ectodermo estaba el líquido amniótico. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que se forman los pliegues laterales y se fusionan, pues el feto ya queda dentro de la cavidad amniótica, o sea, cubierto por todo el líquido amniótico. Y bueno, ahora vamos a tener los derivados germinales. Ahorita que ya vimos organogénesis, siento que esto hace un poquito más de sentido, pero vamos a empezar con lo que es el ectodermo. Yo siempre les he dicho, acuérdense, todo lo azul siempre va a ser ectodermo. Entonces, el ectodermo vamos a tener dos componentes principales. Nos va a formar todo lo que es el epitelio corporal externo y el tubo neural. Ahora, del epitelio corporal externo, ¿qué va a salir? La epidermis, todo lo que son glándulas, pelos, uñas, esmalte y el epitelio oral. Igual aquí hay más cosas como el cristalino y vesícula óptica, pero pues eso no vemos. Bueno, no profundizamos tanto en la formación del ojo. Pero bueno, ahora, ¿cómo va a pasar? ¿Qué forma el tubo neural del ectodermo? Pues con el desarrollo de la notocorda y el mesodermo precordal nos van a ayudar para formar una placa neural, el ectodermo que está, o sea, encima de nos va a formar, se va a empezar a engrosar un poquito más y nos va a formar la placa neural. Y las células de la placa neural ahora ya no van a ser ectodermo, sino que se va a llamar neuroectodermo, porque nos va a formar de que lo que va a ser todo nuestro componente de sistema nervioso. Y lo que va a pasar con esas células que están en el ectodermo van a tener un proceso que se llama neurulación. Ahora, esta es una vista desde arriba cuando aún somos un disco, ¿ok? De que imagínense la foto que vimos aquí, o sea, la estamos viendo desde arriba cuando es el disco y se está cerrando como aquí el tubito, el tubo neural. Esa es la imagen que tenemos aquí al lado, o sea, estoy viendo el disco desde arriba y lo que va a pasar es que cuando se empiezan a formar el tubo neural es que se empieza a cerrar, o sea, se empieza a hacer como burrito. Y esto pasa gracias a que se forman pliegues neurales, que aquí otra vez ya estoy otra vez en un corte coronal y aquí lo estoy viendo de arriba. Entonces, se empiezan a formar, aquí ya vimos que era nuestro neuroectodermo porque se empieza a engrosar justo arriba de la notocorda. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí, la placa neural es neuroectodermo engrosado que está encima de la notocorda. Y nos va a empezar a formar pliegues neurales, que son estos como surcos, y nos va a formar, bueno, y el surco, pero que está de que, ay, como imaginado, que es que está un poquito azul más de que fuerte, como para que lo distingan. ¿Y qué pasan? Estos pliegues se van a empezar a juntar, y una vez que están juntos, se van a fusionar y como consecuencia me van a formar el tubo neural y se van a empezar a fusionar en dirección craneal a caudal, pero va a haber dos regiones en donde no se van a fusionar y estas van a ser el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. Y esto permite, o sea, ya vimos que el feto queda sumergido en la cavidad amniótica, entonces aquí va a poder pasar el líquido amniótico hasta que se cierren y el neuroporo anterior se va a cerrar hasta el día 25 y el neuroporo posterior se cierra hasta el día 28. Entonces primero se cierra el anterior o craneal y después el neuroporo posterior o caudal. ¿Y alguien se acuerda qué vitamina es muy importante para el correcto desarrollo del tubo neural?
Ácido fólico, ¿no? Muy bien, sí, el ácido fólico. Eso es súper importante también para darle a las mujeres embarazadas para que puedan tener un desarrollo correcto del tubo neural y posteriormente, pues todos, de que médula espinal, encéfalo, etcétera. Pero bueno, del ectodermo también va a salir lo que algunos autores llaman la cuarta capa germinal, que son las células de la cresta neural. Entonces aquí ya vimos que nuestro neuroectodermo, o sea, el ectodermo engrosado sobre la ontocorda, va a formar los pliegues. En esos pliegues se van a formar células de la cresta neural, que son estas. Y una vez, después que se forma, o sea, se da el cierre del tubo neural, estas células de la cresta neural van a migrar y van a migrar en dos rutas. Ahora, si se acuerdan, Gaby les dijo, la notocorda, o sea, el remanente son los núcleos pulposos, son núcleos pulposos de las vértebras. Entonces, de los discos vertebrales, perdón. Entonces, imagínenselo así. Va a migrar por dos rutas, una dorsal y una ventral. Mi ruta dorsal, por donde van a migrar las células de la cresta neural, me va a formar los melanocitos de la piel y folículos pilosos. Y si ustedes se tocan alrededor como de C7, que es la apófisis más prominente, pues sienten luego piel. Entonces, de que si me voy dorsal a la vértebra, porque toco piel, ahí van a estar melanocitos de la piel y folículos pilosos. Pero ahora, si migra una ruta ventral, pues ¿qué tengo de que para, o sea, para enfrente de la vértebra? Pues todos mis órganos, vamos a tener los ganglios sensitivos, neuronas simpáticas, células de Schwann, células de la médula suprarrenal, entre otros, pero estos son de que los que hace más énfasis el libro. Y bueno, aquí están otros derivados de las células de la cresta neural, por eso les pongo ahí de que cuando no sabes la respuesta de que acaso es esto células de la cresta neural, porque vamos a tener tejido conectivo en los huesos, células de la glándula tiroides, odontoblastos, dermis, pero solo la cara y el cuello, médula suprarrenal, células de la glía, meninges y pues melanocitos que ya les había dicho. Pero bueno, pop quiz, ¿qué neuroporo se va a cerrar primero? El anterior. Sí, el anterior, súper bien. El anterior siempre se cierra primero y después se cierra el neuroporo posterior alrededor del día 28. Y bueno, quedan 6 minutos. Si quieren, la cortamos aquí y les sigo porque nos falta lo que es todas las capas de mesodermo y todo lo que es endodermo también. Entonces, nada, vuélvanse a meter al link para no cortar tanto.